Para hablar de aceleración esta vez, vamos a viajar a Italia con la mente para recordar el trabajo de Galileo. Galileo se vio enfrentado a un siguiente problema. Trataba de convencer a sus pares de que la Tierra se movía, aunque si ustedes se fijan no hay ninguna evidencia que demuestre eso, ya que la Tierra parece estar completamente quieta. Para esto Galileo tuvo que estudiar profundamente el movimiento y estudió el movimiento de los cuerpos cuando caen. Todo el mundo cree que hizo esto lanzando cosas desde la Torre de Pisa, aunque no hay ninguna evidencia histórica que compruebe esto, y todo lo contrario. La evidencia histórica dice que Galileo nunca hizo este experimento. ¿Qué se dio cuenta Galileo cuando estudió el movimiento? Cuando Galileo estudió el movimiento de los cuerpos que caen en la Tierra, se dio cuenta de algo que era completamente contraintuitivo. Contrario a lo que nos parece, los cuerpos no caen más rápido o más lento dependiendo de su masa, sino que todos los cuerpos comparten la misma aceleración. Para entender qué quiere decir esto hay que entender muy bien lo que significa la palabra aceleración. La palabra aceleración tiene que ver con el cambio de la velocidad. Por lo tanto, mientras un cuerpo cae, su velocidad va cambiando constantemente a medida que este cuerpo cae. A medida que más pasa el tiempo, la velocidad de un cuerpo cerca de la Tierra aumenta. Por lo tanto, los cuerpos a medida que caen van aumentando constantemente su velocidad. Si Galileo hubiese hecho esto en la Torre de Pisa, se hubiese dado cuenta, no hubiese podido percibir nada porque los cuerpos caen muy rápido. Usando un programa, nosotros vamos a marcar puntos en la caída de un cuerpo y vamos a tratar de ver qué datos obtuvo Galileo para luego ver cómo realmente los obtuvo Galileo. Al hacer un análisis de los gráficos de los puntos del objeto durante la caída, podemos ver en el gráfico donde el eje Y denota posición y el eje X denota tiempo, conocido como gráfico posición-tiempo, podemos ver que a medida que pasa el tiempo transcurre uniformemente. Cada intervalo marca la misma cantidad de tiempo entre punto y punto. Pero si vamos a las posiciones, es decir, cómo se comportaba la posición del cuerpo a medida que caía, nos damos cuenta que entre intervalos iguales de tiempo, la posición que este cuerpo recorre es cada vez mayor. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? La velocidad del cuerpo tiene que ir aumentando, porque entre intervalos iguales de tiempo recorre cada vez mayores distancias. Esto se conoce como un movimiento uniformemente acelerado. Este se conoce en particular como caída libre o movimiento uniformemente acelerado producto de la gravedad, y la velocidad en este caso aumenta de segundo a segundo 10 metros por segundo. Eso quiere decir que si yo dejo caer un cuerpo en reposo en la Tierra, al primer segundo su velocidad va a ser 10 metros por segundo, al segundo segundo 20, al tercer segundo 30 y así. Si ahora vamos al gráfico velocidad-tiempo, vamos a ver que este se comporta como una línea recta. Al ser una línea recta nos dice que la velocidad aumenta constantemente con el tiempo. Es decir, si el primer segundo era 10 metros por segundo, el segundo es 20, el tercero es 30. Lo mismo que decíamos en el gráfico anterior, pero esta vez visto desde el eje de velocidad. El hecho de que la pendiente de este gráfico constante vaya hacia abajo solo me dice que considere negativo hacia abajo. No tiene ninguna otra implicancia el hecho de que la pendiente tenga un signo negativo, que es que la velocidad aumenta en el sentido negativo, por así decirlo, que es hacia abajo. Ahora me gustaría detenerme un momento a explicar realmente cómo hizo Galileo este experimento. Hay que pensar que en la época de Galileo no existía ningún reloj, de hecho a Galileo se le reconoce el usar péndulos como relojes, es decir, él se dio cuenta, cuentan la anécdota viendo cómo se balanceaba un candelabro, que los péndulos en su oscilar mantienen siempre los mismos periodos. Cada vez que un péndulo completa un ciclo, el tiempo que se demora depende solo de su largo. Y tenía que estar atento al péndulo si quería medir el tiempo, y también tenía que estar atento a la caída de un cuerpo, que ocurre, como hemos visto, muy rápido, ya que los cuerpos aceleran, aumentan de velocidad mucho en la Tierra. ¿Cómo lo hizo Galileo entonces? Redujo la aceleración de gravedad. La redujo a través de un plano inclinado. Cuando un cuerpo cae por un plano inclinado, también acelera porque la gravedad está actuando sobre él, pero acelera en menor medida, no acelera 9,8 o 10 metros por segundo cada segundo. Dependiendo de qué tan inclinado esté el plano, puede acelerar
menos, hasta 0 si el plano está completamente horizontal. Ahora Rosario nos va a mostrar el mismo trabajo hecho con el mismo programa que nos va a permitir marcar los puntos a medida que el cuerpo va cayendo, pero esta vez en un plano inclinado parecido como lo hizo Galileo. Si se fijan, los resultados que se obtienen, esta vez con más puntos, son bastante parecidos en el gráfico posición-tiempo. De nuevo vemos un cuerpo que a medida que pasa el tiempo cada vez recorre mayores posiciones a intervalos iguales de tiempo. De aquí Galileo obtuvo que la relación entre distancia y tiempo de un cuerpo que con aceleración constante es una relación cuadrática, es decir, la posición depende del cuadrado del tiempo. O sea, si un cuerpo avanza 1 metro el primer segundo de movimiento, al segundo segundo avanza 4, al tercer segundo avanza 9 metros. Se relacionan de forma cuadrática.